Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gaby Mendoza, urgencióloga pediatra, y pues bueno, el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Gilberto Verdugo Núñez. Él es pediatra, urgenciólogo pediatra. Él es egresado de la UMAE, del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Y pues bueno, él está laborando actualmente en el Hospital General de Zona número 1 en Colima. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante en el servicio de urgencias. Específicamente nosotros vamos a hablar de urgencias pediátricas, pero bueno, es un tema que creo que nos puede aportar mucho, ya que vamos a hablar de lo que es el PIUS en la atención pediátrica en el servicio de urgencias. Como bien sabemos, siempre estamos contrarreloj en la detección de estos pacientes graves y creo que es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a hacer esta detección. Pues bueno, los dejo con el doctor Gilberto y espero que esta sesión sea de mucho aprendizaje para todos. Hola, muchas gracias, doctora Gabriela. Yo creo que iniciamos aquí a compartir la presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, doctora Gabriela. Como bien lo comentó, mi nombre es Gilberto Verdugo Núñez. Yo soy pediatra especialista en urgencias pediátricas. El tema de hoy es PIUS en la atención pediátrica en urgencias. Bueno, ¿qué es esto de la escala de PIUS? Creo que ya todos estamos un poquito familiarizados con esto. Es un sistema de scores. Estos scores son basados en parámetros fisiológicos que nos funcionan para identificar pacientes admitidos en el hospital en riesgo de deterioro. Estos scores
primeramente tienen por ahí de 20 años, fueron desarrollados por primera vez, por lo menos para la población pediátrica en el 2005 en Brighton, en un hospital infantil en Gran Bretaña. Estos scores, como les comenté, primeramente fueron realizados para la detección de pacientes dentro del hospital, no tanto en la urgencia pediátrica. Como vamos a ver más adelante, hay diversos estudios que han intentado eh, contextualizar estos scores para poder usarlos en la urgencia pediátrica. Hay varios originales, digámosle así, sí, son originales, estudios originales, y varios que son modificados de esos estudios originales. Hay unos que son simples, con 4 variables, 5 variables basta. Hay otros que se meten hasta con 8 o 9 variables. Algunos son numéricos, otros son no numéricos. ¿Qué quiere decir eso? Que unos nos dan una sumatoria, y esta sumatoria nos dice hacia dónde irnos, ¿no? Y otros no son numéricos, solamente nos abren como el algoritmo. Este es un ejemplo de algunos de los que hay. O sea, son hasta 12 o 13 los que están validados. Cada uno de ellos diseñado para una situación en específico, hablando del paciente en hospital, algunos del paciente en hospital en un servicio de un hospital de tercer nivel, otros el paciente hospital en un servicio de segundo nivel. Y bueno, como les comentaba, se basan en diferentes variables, todas lo catalogan por la edad, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, algunos la saturación de oxígeno, otros no, uno la temperatura, otros no, y meten otras variables, ¿no? Hablar de cada uno de ellos sería pues demasiado tedioso y muy largo, ¿no? Esos son otros que les comento. Estos son de tipo que disparan un algoritmo, una decisión a tomar. Y estos otros no, son sumatorios, ¿no? Por ejemplo, el de Ekdel et al. Nos da hasta 21 puntos, ¿no? Llegan a ser complejos algunos de estos. Y lo que buscamos en una escala de Pews, en una escala de alerta temprana, es que sean simples, o bueno, por lo menos en la urgencia pediátrica. ¿Qué es lo que buscan? Buscan economizar. ¿Qué es esto de economizar? Economizar tiempo en urgencias, ¿no? Para brindar una atención con la premisa, todos estos, de brindar una atención adecuada y una distribución adecuada de recursos. Es importante para la atención oportuna de los pacientes que tienen probabilidad de deteriorarse. Bueno, ¿de dónde nacen los Pews? Los Pews, o estos scores, nacen de una necesidad, ¿de acuerdo? Nacen de una necesidad. ¿Qué necesidad era esta y de dónde surge esta necesidad? Surge del problema de una pobre comunicación y relación interdepartamental que observan en este hospital, en el Royal Alexandra Children's Hospital en Brighton, en Gran Bretaña, en 2005, ¿no? Se dan cuenta que hay una pobre comunicación y relación interdepartamental, sobre todo con los servicios de terapia intensiva pediátrica o terapia intensiva. No existía una planeación adecuada de cuándo el paciente iba a ingresar a urgencias, perdón, a cuándo iba a ingresar a terapia intensiva, o cuándo o qué plan se iba a seguir cuando el paciente ya bajara de la terapia intensiva, ¿no? Ante esta falta de comunicación en un servicio saturado y a veces sobresaturado de un hospital pediátrico de segundo nivel, porque este era un hospital pediátrico de segundo nivel de atención, pues se vieron la necesidad de objetivizar y optimizar y economizar esta atención. También nacen ante la necesidad de aquellos hospitales que no cuentan o no contaban con un Critical Care Outreach Teams, ¿no? ¿Qué son estos? Son esas, bueno, no los conozco yo aquí en México, pero son estas como terapias intensivas fuera de la terapia intensiva. Es un servicio exclusivo que trata a ese paciente complicado en piso antes de ingresarlo a terapia intensiva, ese paciente que está, digamos, en espera de una disponibilidad de cama, ¿no? Se dieron cuenta que al no contar con estos equipos en algunos hospitales de segundo nivel, requerían crear
unos scores para economizar este servicio, ¿no? Economizar esta atención médica, ¿no? Que fuera más objetiva. ¿Para qué sirven estos servicios? Para una detección temprana de pacientes en riesgo de deterioro, apoyo de educación del staff de guardia en el cuidado de pacientes con riesgo de deterioro y mejorar los cuidados posteriores al ingreso de la terapia intensiva. Pero no todos los hospitales contaban con ellos ni necesitaban detectar esos pacientes que se podían agravar a pesar de no contar con ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, ese fue el problema principal por el cual eh, se empiezan a desarrollar o se empieza a idear los scores de alerta temprana, por lo menos en pediatría. Y bueno, suena como muy obvio, ¿no? De hecho, este tema me causaba un poco de conflicto en el sentido de que pues tiende a ser muy obvio, pero no objetivo, ¿no? La idea de que el paciente, mira, ese paciente se va a poner malito, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo sabemos de manera objetiva, ¿no? Bajo la premisa también que de detección temprana y manejo óptimo va a mejorar los resultados, ¿no? Y que el 90% de los causas de paro cardíaco, falla respiratoria y shock son causas potencialmente reversibles cuando detectamos al paciente a tiempo, ¿no? Bajo estas premisas es que nacen estos scores. Los problemas para su desarrollo, los signos vitales en pediatría. Bueno, primero que nada, tenían que encontrar una manera de cuantificar o cualificar estas variables, ¿no? O el estado de gravedad del paciente. Perdón. Cuantificar y cualificar el estado de gravedad del paciente. Se dieron cuenta que el sistema era basado únicamente en signos vitales. Iban a requerir 3 o 4 sistemas diferentes por la amplia variabilidad en los signos vitales en pediatría. Recordar que en pediatría, para aquellos médicos de adultos que no estén tan familiarizados con la definición de choque compensado, la hipotensión en pediatría se encuentra asociada a un estado de choque grave, ¿no? A un estado de choque que le llamamos choque descompensado, ¿no? El paciente pediátrico no se va a hipotensar, sino hasta momentos tardíos de su estado de choque. Va a ser de las últimas variables en modificarse. Y hablar de un choque descompensado es hablar ya de hipoperfusión y falla multiorgánica, ¿no? El riesgo de implementar un score complejo, ¿por qué? Porque nos iba a llevar más tiempo. O sea, lo que requerimos en realidad es economizar ese tiempo de atención en una sala repleta o saturada o en ocasiones sobresaturada de pacientes. Debe ser fácil de usar y no estar abierta a interpretación. Y debe poder ser usado por personal de todos grados y no generar un trabajo extra. No hay harta interpretación, ¿por qué? Porque el punto es mejorar esta comunicación entre servicios o interdepartamental, ¿no? Les voy a contar, en mi caso, de una manera muy, muy, muy personal, aquí en el HGZ1, en el Hospital de Colima, en realidad es un hospital chico, o sea, mis servicios son 16 camas, de las cuales tengo un promedio de ocupación de 9 pacientes. Se vino dengue este mes pasado, no este mes pasado, perdón, este año pasado. Y lo que hicimos fue implementar el PIUS. El PIUS no lo estamos implementando siempre por la necesidad del servicio. Como más adelante lo vamos a ver, eh, al final de toda la lista de PIUS, de scores que les comenté, quédense con el que más les funcione a ustedes. Conózcanlos, estúdienlos y vean cuál les funciona más a ustedes. Al ser yo único pediatra en el servicio de urgencias pediátricas, requería un PIUS de 4 o 5 variables y un PIUS que el interno o la enfermera me pudiera decir, doc, este niño tiene más PIUS, viendo nada más apariencia, respiración, frecuencia cardíaca, necesidad de oxígeno complementario, vamos a revisarlo primero, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Llegaba yo al servicio, tenía 20 pacientes, imposible que yo a simple vista pudiera ver rápidamente cuál era el más grave en temporada de dengue. Un interno me decía, ¿sabe qué, doc? Obviamente yo lo había instruido en cómo realizarlo. Hoy mi residente de primer año me decía, ¿sabe qué, doc? Estos pacientes tienen tanto de PIUS, son los primeros que tenemos que ver ahorita en el servicio, ¿no?
para estas escalas, estos scores de alerta temprana. Estamos hablando del Brighton todavía, ¿no? De cómo nace estos scores. El score de Brighton se basa en tres aristas. No sé si por ahí recuerden la plática del el doctor León, la plática anterior a la mía, en la cual nos habla del abordaje sistemático del paciente pediátrico en urgencias, ¿no? Y estos tres ítems son las tres aristas de nuestro triángulo de oración pediátrica inicial, ¿no? Yo me basé en el Brighton de manera personal. ¿Por qué? Porque tenemos tanto el mantra, creo, de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, que para mí el que yo estaba más familiarizado y fue el que más fácilmente pude enseñar a mis becarios para que me apoyaran y me ayudaran en el servicio, ya en mi servicio de enfermería, obviamente. Se me había olvidado comentar, este score nace para personal de enfermería, ¿no? No nace para personal médico, nace para personal de enfermería en salas de pediatría grandes, donde hay un solo médico a cargo y los ojos del médico tienen que ser el servicio de enfermería, ¿no? Y nace como una manera de comunicarse de manera objetiva entre servicios, vaya, entre enfermería al médico, ¿no? Bueno, ¿qué valoraba el Brighton? Las tres aristas les comento: el comportamiento, el estado cardiovascular y el estado respiratorio. Comportamiento, pues siempre es un signo temprano de choque, ¿no? Vamos haciendo ojo clínico, y aparte es un ítem muy fácilmente comentado por los padres. Mi hijo no es así, ¿no? Mi hijo no es así, y es algo que a mí me llama la atención, ¿no? ¿Qué otra escala menciona el comportamiento referido por los padres? PECAR, ¿no? PECAR para traumatismo de cráneo. Los padres hay que creerles, vaya, ¿no? Mi hijo no se comporta así, mi hijo está más tranquilo de lo que normalmente es. Ojo ahí. El estado cardiovascular, pues por lo menos el Brighton no se basa ni en la frecuencia cardíaca ni en la tensión arterial, sino el color y el llenado capilar. Sabemos que el llenado capilar es de las mejores variables para valorar, para la redundancia, el estado de perfusión de nuestro paciente de manera clínica. Y nuestro estado respiratorio, que valora la frecuencia respiratoria y la necesidad de oxígeno complementario. Y como un extra, por lo menos en Brighton, el uso o la necesidad de nebulizaciones en la última hora. Y este es el Brighton, ¿no? El Brighton original. Son 3, 4 ítems, agregando lo de las nebulizaciones o los vómitos posteriores posquirúrgicos, del 1 al 3, valorando la gravedad de cada uno de estos. Y bueno, el Brighton en urgencias se intentó validar, hasta cierto punto es válido. Por lo menos en este estudio de la India, encontraron que el PIUS menor de 3 puntos, el paciente puede permanecer en piso o pasar a piso, ¿no? Hablando como urgenciólogo hay que darle un destino al paciente, el paciente puede pasar a piso. Y un PIUS mayor de 3 puntos comentaba que era necesaria una valoración ya para su ingreso a terapia intermedia o terapia intensiva. Y a su vez, este otro estudio es americano, comparan el Brighton y el Coast, que es otra escala de PIUS, en la cual comentan lo mismo, ¿no? Un score mayor de 3 en cuanto al PIUS de Brighton es suficientemente específico, pero con baja sensibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un puntaje alto de PIUS siempre debe ser tomado con seriedad, pero un puntaje bajo no descarta gravedad, ¿no? Entonces es muy específico, pero no tan sensible. Por ahí, dentro de los scores, este otro del 2019 es el PIUS modificado. Y yo creo que ganaron ese nombre, no sé por qué, porque si recuerdan en la primera tabla que les pongo por allá, son como 3 o 4 originales y los que están abajo de ellos dicen modificado, 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 ¿no? Entonces aquí en la universidad, en este hospital de Rotterdam, en Países Bajos, lo que hacen es
modificar un poquito el Brighton. Ahorita vamos a ver la tabla de qué es lo que valora en el MPUS. Y ven si lo pueden usar en la urgencia pediátrica, ¿no? Les digo, el MPUS en Rotterdam, Países Bajos, quisieron en este estudio ver el uso de PIUS en área de urgencias pediátricas. El uso contra el Manchester Triage System, no hay una diferencia significativa. De hecho, hay otros estudios que quisieron usar PIUS como escalas de triage. No están diseñados para eso. Recordad que están diseñados para dentro de hospital, ¿no? Dentro de hospital y para que originalmente para enfermería, ¿no? No encontraron una diferencia significativa en cuanto al uso de su PIUS modificado y el Manchester Triage System, pero sí encontraron que en conjunto detectaba mejor a los pacientes graves, ¿no? Pues, suena hasta lógico. Encontraron una predicción de necesidad de terapia intensiva, sí. ¿Cuándo? Cuando los pacientes tenían un MPUS mayor a 5. 80% de los niños críticamente enfermos tuvieron MPUs mayor a 5, comparado con el 15.4% de los no críticamente enfermos. Esto con una P significativa. Ellos toman como punto de corte un MPUS, perdón, mayor a 5, con una sensibilidad del 80 y una especificidad del 85%. Sí es bueno para discriminar entre paciente críticamente enfermo y que va a requerir una terapia intensiva de ese paciente no críticamente enfermo. Y bueno, dentro del estudio y la elaboración de este MPUS en el Hospital de Rotterdam, ellos crean esta tabla, ¿no? Esta tabla con la intención de que podamos imprimirla y anexarla al expediente, ¿no? O ponerla a pie de cama del paciente para poder estar valorando. Ellos dan una puntuación numérica del 1 al 4, brincándose el puntaje número 3, ¿no? Entonces, es fácil llegar al puntaje 5 y nos va a discriminar a su paciente críticamente enfermo. El Bedside PIUS es otra modificación del PIUS. Este sí, un poquito más encaminado a ese personal de enfermería y un poquito más encaminado a ese paciente dentro del área de piso, ¿no? Es un poco más complejo, tiene más ítems a valorar. Valora la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, la necesidad de oxígeno, la saturación, el esfuerzo respiratorio y el llenado capilar, ¿no? También nos da un puntaje numérico, y de igual manera como el MPUS, va del 1 al 4, brincándose el 3. Eso es dependiendo de la edad. Y lo que hace el Bedside PIUS es darnos un algoritmo a seguir dependiendo del puntaje que salga, o que el puntaje que obtenga, ¿no? Cada paciente, que es desde volver a valorar al paciente a las 4 horas y si vuelve a aparecer, únicamente valorarlo dentro de la rutina del hospital. De 3 a 4 puntos, valorarlo a las 2 a 4 horas y una revisión por el médico de guardia en menos de 8 horas o por el equipo de guardia en menos de 8 horas y una reevaluación posterior en 2 a 4 horas y 8 horas, ¿no? 5 a 6, un puntaje inicial de 5 a 6, perdón, 1 a 2 horas de escribir una nota de progreso, hablando de enfermería, revisión por médico de guardia en menos de 4 horas y reevaluar en 1 a 2 horas para ver si continúa así, ¿no? El 7 al 8 y el mayor al 8, ¿no? 7 y 8 ya le piden a enfermería que avise al equipo de terapia intensiva o al equipo de outreach, ¿no? El equipo que está fuera en piso, detectando estos pacientes o ayudando a la estabilización de estos pacientes. Al final, casi todos los PIUs que se revisaron para esta presentación nos dan 4 conclusiones principales, ¿no? Y como son formados o realizados o desarrollados para el servicio de enfermería, es informar a la enfermera a cargo, ¿no? Informar a la jefa de enfermería que el paciente se nos puede deteriorar para que ella avise al médico.
incrementar la frecuencia de observaciones o darnos un rango para continuar esa frecuencia de observaciones, solicitar la valoración médica e informar al equipo de respuesta, o solicitar al equipo médico completo y al equipo de respuesta, ¿no? Los objetivos de estos PIUs son proveer una herramienta objetiva de valoración. O sea, quitarnos ya ese, pues lo veo un poco mal. Prevé que factores externos afecten el juicio de un servicio ya. ¿Qué entiendo yo por esta afirmación, no? Yo estoy cansado, yo estoy saturado, tengo 20 pacientes en camas, soy el único pediatra en el servicio y empiezo a minimizar la gravedad de algunos pacientes. ¿Por qué? Una, porque estoy cansado y dos, porque estoy viendo pacientes más graves. Que esté viendo pacientes yo más graves no quiere decir que este paciente no esté grave también, ¿no? Aunque esté ligeramente menos grave que el paciente que acabo de ver, ¿no? Entonces, al darnos una medición objetiva de gravedad, ya no puedo obviar o ya no puedo minimizar o ya no puedo dejar que ese factor externo que es mi cansancio, sobresaturación o que hay pacientes más graves, minimicen la gravedad de mi paciente. Y permite solicitar una evaluación médica sin la necesidad de dar una justificación larga e inmediata. ¿Qué es esto? Una enfermera que llama a su médico de guardia y le dice, doctor, tengo un paciente, tiene fiebre, trae tanto de frecuencia cardíaca, trae tanto de frecuencia respiratoria, está saturando a tanto, estoy viendo que tiene algo de dificultad respiratoria. ¿Qué tiene dificultad respiratoria? Le pregunta el médico, no, pues creo que tiene algo de aleteo, creo que tiene algo de tiraje, creo cuánto perdimos ahí de tiempo, ¿no? En cambio, está diseñado para que la enfermera llame y diga, doctor, tengo un paciente con un PIUS de 5, ¿pueden ir a valorarlo, por favor? Entonces, economiza tiempos, economiza atención. Y esta es otra premisa, ¿no? La aplicabilidad de los sistemas de puntuación debe evaluarse para cada contexto individual a su implementación. ¿Qué quiere decir esto? A mí el Brighton me funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque era simple, sencillo, conciso, estaba familiarizado con las tres aristas del triángulo de evaluación pediátrica inicial y con eso me bastaba para empezar a discriminar pacientes graves de los pacientes no tan graves. No quiere decir que el Brighton sea el mejor PIUS, está el PIUS modificado que en teoría discrimina mejor la gravedad del paciente, pero en ese momento era el con el cual yo me sentía más cómodo y familiarizado. Y esas son mis referencias. Es un tema un tanto complejo, en el sentido de que hay muchas modificaciones de los scores y cada uno de esos scores está diseñado para algo en específico y al final termina siendo uno el que decide cuál se adapta mejor a sus necesidades. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Gilberto, por esta plática tan interesante. Creo que pues nos da las herramientas, o más bien nos da una herramienta más para poder tener evaluaciones mucho más objetivas. Yo quisiera hacer alguna pregunta muy general y me gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que la implementación de un score de PIUS en las salas de urgencias pediátricas, considerando que las urgencias aquí en México pues son salas llenas, con mucha demanda de pacientes, poco personal médico, poco personal de enfermería? La implementación de estos scores podrían hacer alguna diferencia en la atención y en el pronóstico de los pacientes, de acuerdo a la experiencia que usted ya vivió? Sí, claro que sí, ¿no? Creo que siempre y cuando se adapte el PIUS a las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Son fácilmente enseñables, fácilmente reproducibles, y bueno, hemos visto que están validados para esta discriminación del paciente potencialmente grave. Claro que sí son y serían una buena herramienta. Sí, sí, claro, retomando como la plática muy interesante, digo, al final del día hay muchas posibles scores, pues, o variedades de PIUS,
pero creo que sí, justamente tratar de adecuarlo a la unidad hospitalaria, ¿no? De acuerdo al recurso con el que cuente y todo lo demás. Y también tomando en cuenta esta cuestión de cuál de todos los PIUs nos podría dar una información mucho más objetiva, ¿no? Hablando de sensibilidad, de especificidad, como bien ya nos lo mencionó. Y pues bueno, creo que es una información muy importante tenerlo en cuenta, ya que si bien ya sabemos que pues la mayoría de las salas a veces el personal es muy limitado, creo que es una herramienta que nos puede ayudar a identificar cuando un paciente esté en un riesgo vital, ¿no? O prevenir que evolucione a un riesgo. Sobre todo esto de la prevención, ¿no? El detectar a tiempo este paciente potencialmente complicable. Claro, lo que siempre manejamos en urgencias, ¿no? Identificaciones tempranas e intervenciones oportunas, que al final del día es lo que modifica el pronóstico del paciente en cuanto a la evolución de la enfermedad. Ponerle un número objetivo, vaya, a este ojo clínico que uno va haciendo ahí en la urgencia. Exacto. Pues bueno, le agradezco muchísimo, doctor, la participación. La realidad es que me parece un tema que nos aporta mucho, muy objetivo y pues bueno, esperamos seguirlo viendo en estas sesiones de la sociedad y pues le agradecemos mucho que haya aceptado participar con nosotros y pues bueno, para toda la audiencia, gracias por haber estado en esta charla. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y pues bueno, cualquier duda o comentario que tengan pueden dejarlo en la página y nosotros lo iremos aclarando con mucho gusto. Les agradezco a todos su participación. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás.
En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, In Lak'ech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.